Mi nombre es Penelope Hayes, aunque en la Fuerza Aérea me llamaban Spectre. Tengo 37 años. Soy expiloto de combate y actualmente estratega senior en aviación. Pasé la mitad de mi vida confiando en mis instintos sobre las nubes, pero nada me preparó para lo que viviría en aquel vuelo transatlántico. Antes de continuar, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna próxima historia. Todo comenzó como un viaje cualquiera. Mi hermano Mason y yo abordamos el vuelo 726 de Ámsterdam a Nueva York. Íbamos de regreso a casa para el funeral de nuestro padre, aunque dudo que Mason lo viera como algo más que otra oportunidad para recordarme lo poco que me valoraba. Estábamos en la fila 9. Él, como siempre, tomó el asiento del pasillo con su habitual aire de superioridad, dejándome el del lado de la ventana. Mientras ajustaba mi cinturón de seguridad, Mason se inclinó hacia mí con una voz afilada de desprecio. «Eres solo una pasajera», escupió. «No lo olvides. Ya no llevas uniforme. Aquí eres como cualquiera». Apreté la mandíbula, pero no respondí. Con los años, había aprendido que el silencio era mi mejor armadura. Mason nunca me perdonó por elegir la Fuerza Aérea en lugar de unirme al bufete de abogados familiar. Se burlaba de mi carrera, de mis logros y de todas mis decisiones. Incluso allí, en un avión civil, necesitaba recordarme su supuesta superioridad. Estábamos a mitad del embarque cuando escuché el leve rugido de los motores encendiéndose. Me recosté, miré por la ventanilla y dejé que mi mente divagara. Fue entonces cuando el mundo cambió. La primera explosión vino del motor derecho. Un estallido seco, como metal desgarrándose. La cabina se sacudió con violencia. Los compartimentos superiores vibraban, amenazando con abrirse. Un fuerte olor químico invadió el aire. Antes de que pudiera procesarlo, las máscaras de oxígeno cayeron del techo con un chasquido aterrador. Los pasajeros gritaban. Un bebé lloraba unas filas detrás. Escuché a Mason maldecir en voz baja. Su rostro perdió todo color. Me agarró del brazo con una fuerza desesperada. Las alarmas resonaban por toda la cabina, mezclándose con un anuncio automático que pedía a todos abrocharse los cinturones. El avión se inclinó bruscamente hacia un lado. Podía sentir que el ángulo de inclinación no tenía nada que ver con turbulencias normales. Entonces, entre el ruido estático del intercomunicador, una voz se abrió paso. No era para los pasajeros. Era casi un susurro, dirigido a alguien que sabía escuchar. «Tráiganme a Spectre de la fila 9. Ahora». Me quedé inmóvil. Escuché bien. Ese apodo, mi nombre en clave. Nadie en este avión debería saberlo. Miré hacia las azafatas. Una de ellas ya escaneaba la cabina con pánico en la mirada. Mason me tomó de la muñeca. «Siéntate. Solo empeorarás las cosas. No estás volando este avión. Aquí no eres nadie». Lo miré fija y serenamente. «Hoy no», dije con calma, pero con firmeza. Me desabroché el cinturón y me puse de pie. El pasillo temblaba bajo mis pies, pero mantuve el equilibrio. Los pasajeros me observaban, algunos confundidos, otros aterrados. Cuando me acerqué a la cabina, la jefa de sobrecargos me detuvo. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. «¿Eres Vector?», susurró. Asentí una sola vez. Ella dudó apenas un segundo antes de abrir la puerta de la cabina. Dentro, el ambiente era asfixiante. Luces de advertencia parpadeaban en todos los paneles, las alarmas sonaban y el aire olía a circuitos recalentados. El capitán, un hombre alto, de facciones afiladas y sudor perlado en la frente, levantó la mirada hacia mí. Era holandés, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento. «¿Eres Spectre?», preguntó con voz tensa pero controlada. «Penelope Hayes», respondí acercándome. «Expiloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, enlace operacional multilingüe. ¿Puedo ayudar?». Asintió sin dudar y me indicó el asiento del copiloto, donde el primer oficial yacía semi-inconsciente, con una máscara de oxígeno cubriéndole el rostro. El capitán murmuró algo rápido en holandés, demasiado veloz para que las azafatas lo entendieran. Le respondí con precisión,
mi voz cortando el caos. En segundos, entendió que solicitaba coordenadas de emergencia a través de una línea secundaria con el centro de control de Ámsterdam. Añadí 2 frases más en jerga de aviación de emergencia, aquella que había memorizado a la perfección en mis años de servicio. Esto abrió un canal prioritario directo, evitando las frecuencias saturadas y enviando nuestra posición y datos críticos directamente a los controladores de Sandvik y Gander, que vigilaban el corredor aéreo del Atlántico Norte. Tomé el control secundario del timón. Sentí el peso de 200 vidas sobre mis manos. Todos mis instintos entrenados durante años despertaron de golpe. Estabilicé el alabeo, corregí manualmente la guiñada y miré la pantalla de navegación, que parpadeaba intermitente. Por la puerta entreabierta de la cabina, distinguí a Mason. Estaba de pie en el pasillo, sujetándose al respaldo de un asiento para no caer. Su rostro era una máscara de incredulidad. El mismo hermano que minutos antes me había despreciado por ser solo una pasajera, ahora me miraba como si me viera por primera vez. No dijo nada. No podía. Apreté con fuerza el timón, sintiendo su resistencia, la vibración de una máquina herida luchando contra la gravedad. La mano del capitán rozó la mía por un instante mientras me cedía el control. Tú lo llevas, dijo con voz grave, pero con un matiz de confianza. Asentí, segura. No voy a volar sola, pero asumo la responsabilidad. La cabina quedó en silencio. Solo escuchaba mi propio latido y el rugido distante de un motor que se aferraba a la vida. Antes incluso de que mi mente se concentrara en la maniobra, otro mapa se desplegó en mi cabeza. No de vientos o altitudes, sino de los últimos años de mi vida. Acababa de terminar una rotación de la OTAN que me había llevado entre Ramstein, Bocal y varias bases de operaciones clasificadas. Ámsterdam debía ser una breve pausa, un respiro antes de volver a Nueva York para el funeral de mi padre. Había alquilado un pequeño apartamento sobre un canal, guardado mis uniformes al vacío, cerrado mi último informe de seguridad, y tratado de recordar cómo era caminar por la calle sin buscar reflejos de amenaza en los escaparates. Creí que había terminado con el cielo. El cielo, al parecer, no había terminado conmigo. Mason llevaba años viviendo en Ámsterdam, ejerciendo como abogado corporativo y cultivando ese desapego europeo que tanto le gustaba usar como arma. Cuando me hablaba, llamaba a mi carrera una fase. Decía que mi disciplina era pura fachada, que mi silencio era arrogancia. Cuando nuestro padre murió, el testamento nos obligó a coincidir en el mismo espacio legal y emocional. Y como en cualquier colisión, no fue cuestión de velocidad, sino de trayectorias. Él tenía un plan para la herencia. Yo tenía un deber con la verdad. Esas dos cosas rara vez comparten la misma pista de aterrizaje. Mi decisión de apartarme del servicio operativo activo en la Fuerza Aérea, vista desde fuera, parecía simple agotamiento. Los periódicos lo llamaron burnout. La verdad era más fea, porque era más limpia. Años atrás, una evaluación psicológica, una sola frase enterrada entre decenas de páginas, me señaló como potencialmente inestable bajo presión no cinética sostenida. La redacción era cuidadosa. La implicación, no. Mi ascenso se estancó. Mi acceso a puestos de mando se congeló. Lugares a los que antes entraba con un saludo, de pronto requerían una invitación. Trabajé más duro, volé mejor, instruí más horas, y hablé menos. La marca nunca desapareció. Aprendí a vivir con ella, hasta que el informe se filtró. No fue un desconocido anónimo. No fue un evaluador indiscreto. Fue mi propio hermano, a través de una cadena de correos electrónicos que salieron a la luz durante el descubrimiento de pruebas en un litigio civil que nada tenía que ver con esto. Se lo había reenviado a un abogado de la familia con una nota que, en esencia, decía que yo no estaba capacitada para manejar responsabilidades fiduciarias, liderazgo ni cargos de confianza pública. Estaba construyendo un foso legal alrededor del testamento mucho antes de que nuestro padre muriera. No esperaba que yo llegara a ver esos documentos. Subestimó mi relación con el papel. Yo registro todo. Los pilotos que sobreviven, lo hacen. Esa filtración fue mi herida fantasma. Nunca sangró en público, pero se reabría cada vez que la presión aumentaba.
Dejé de discutir con personas que hablan por impulso y empecé a estructurar mi vida alrededor de cosas que pudieran ser auditadas. Procedimientos, estatutos, datos, grabadoras de cabina, cajas negras, formularios de cadena de custodia. Si alguien quería llamarme no apta, tendría que hacerlo frente a números que lo contradijeran. Para mí, la venganza se convirtió en un asunto de registro, no de rabia. Dejé que la verdad gritara por mí. Por eso me quedé en Ámsterdam el tiempo suficiente para cerrar expedientes de la OTAN. El tiempo suficiente para reservar 2 boletos a Nueva York, uno para el hijo brillante que conocía la ley, y otro para la hija que sabía cómo se veía la ley cuando le quitabas todo el teatro. Embarcamos en la fila 9 como si no significara nada. Su voz llegó primero. Tú solo eres una pasajera. Él creía que los roles eran fijos una vez asignados. Yo creía que eran temporales, hasta que se demostraba lo contrario bajo presión. Cuando el motor estalló y las máscaras cayeron, ningún tribunal, sala de juntas o petición de herencia importaba ya. El único registro que quedaría sería el que escribieran mis manos sobre el mando y mi voz en una frecuencia comprometida. Aún así, incluso en ese instante, con las alarmas gritando y el fuselaje temblando, la herida fantasma latió de nuevo. Aquella línea enterrada sobre mi supuesta inestabilidad bajo presión no cinética. Archivaba esa sensación igual que archivo todo ahora, con fecha y hora, reconocida y contenida. Entonces me puse de pie, no para demostrar que Mason estaba equivocado, sino para asegurarme de que 200 desconocidos pudieran aterrizar en Nueva York y enterrar a sus padres también. Y si el mundo quería revisar esa línea en mi expediente después, yo daría la bienvenida a la audiencia. Los números viajan bien a través de océanos. La verdad, cuando está bien documentada, no teme a la turbulencia. Nuestro padre no construyó su fortuna en combate ni en tribunales, sino con la arquitectura paciente de bienes raíces y discretas inversiones que crecieron mientras éramos demasiado jóvenes para comprenderlo. Cuando falleció, ya había edificios, carteras y fideicomisos familiares capaces de moldear el futuro de todos los que llevaban el apellido Hayes. Mason no vio esos números como un legado, sino como una corona. Y ya la llevaba puesta mucho antes del funeral. Quería el control. Completo. Incuestionable. El control absoluto de la herencia de nuestro padre en Nueva York. La mañana antes del vuelo, frente a un café amargo en un chipotle, desplegó documentos legales como si fueran planes de batalla. Habló de tribunales testamentarios, derechos ejecutivos y estrategias fiscales como si yo fuera una extraña, y no su hermana. Cuando le pregunté por la transparencia, sonrió con esa mueca cortante suya. Tú solo eres una soldado, dijo con un tono cargado de condescendencia. Esto es derecho, Penélope. Esto es navegación financiera, no alguna acrobacia aérea que creas que se traduce aquí. Pensaba que yo era ingenua con el dinero, pero nunca entendió que pilotar un avión multimillonario exige más precisión, disciplina y toma de decisiones que la mayoría de las salas de juntas pueden imaginar. Aún así, lo dejé hablar. Aprendí hace tiempo que el silencio incomoda a quienes viven del control. El testamento en sí era sencillo: dividir los bienes entre nosotros dos, con donaciones y becas en nombre de nuestro padre. Sin embargo, Mason insinuaba una y otra vez que impugnaría la división, sugiriendo que yo no tenía la estabilidad mental para manejar responsabilidades fiduciarias. Era la misma ponzoña reciclada que había filtrado años atrás, la historia que contaba a mis espaldas para justificar su necesidad de dominar. Cada vez que intentaba acorralarme con palabras, lo escribía. Llevaba un pequeño cuaderno negro, no más grande que la palma de una mano, un hábito heredado de mis días en la Fuerza Aérea. En cada misión registraba todo: altitud, consumo de combustible, transmisiones de radio, incluso vibraciones sutiles en el motor. Ahora registraba las ofensas de Mason, la frase exacta, el tono que usaba para llamarme inestable o imprudente. No para una venganza cinematográfica, sino porque documentar es poder. Si quieres desmontar una mentira, empiezas por las fechas y las palabras exactas. La mañana de la partida, él se apoyaba en el mostrador de la puerta de embarque firmando un documento de último momento en su tableta. Yo estaba cerca, observando en silencio la manera en que se movía como si el suelo le perteneciera.
Cuando aterricemos en Nueva York, dijo sin mirarme, me reuniré con el abogado. No esperes que te incluya en las conversaciones estratégicas. No estás entrenada para esto. Esa fue la chispa. No porque necesitara su aprobación, sino porque subestimó la fuerza de quien no discute por un lugar, sino que simplemente toma el asiento correcto cuando el momento lo exige. Mason creía que la ley y el dinero eran los únicos instrumentos que importaban. Yo sabía que no. La vida, como el vuelo, exige una mano firme cuando los motores fallan. Mientras abordábamos, guardé mi cuaderno en el equipaje de mano, sintiendo su peso familiar. Era mi registro, mi verdad, mi testigo silencioso. Mason podía burlarse todo lo que quisiera. Cada palabra ya estaba escrita. En la cabina, mientras los motores zumbaban y los pasajeros se acomodaban, miré por la ventanilla hacia la pista de Ámsterdam. Mi reflejo estaba sereno, casi distante. Me repetí: resiste. Registra. Responde solo cuando sea necesario. Esa era mi nueva estrategia de combate. Precisión silenciosa en lugar de represalias ruidosas. Mason aún no lo sabía, pero sus palabras estaban a punto de chocar con una realidad que nunca podría controlar. Cuando el motor derecho explotó y desde la cabina llamaron a Spectre, cada anotación, cada insulto y cada acusación enterrada, dejó de importar. Lo único que importaba era quién podría guiar a casa a esas 200 almas. Y esa persona era yo. Habíamos cruzado ya el punto medio del Atlántico Norte cuando la primera turbulencia se sintió distinta. No era la típica sacudida simétrica, era como si una mano invisible agitara con fuerza solo un ala. Los paquetes de datos del CPDLC empezaron a fallar en los tiempos de respuesta. Los mensajes de la CAR se duplicaban, y luego desaparecían. La radio HF siseaba con la electricidad estática de tormentas lejanas, esas que escuchas mucho antes de ver. El capitán luchaba suavemente con el mando, recortando, estabilizando, transmitiendo calma a la cabina. Pero la oscilación de cabeceo se amplió, de suave a pronunciada, y de nuevo suave, para luego volverse más acusada. Una alarma continua de pérdida vibraba en la columna de control. No era todavía una entrada en pérdida completa, pero lo bastante cerca para que la memoria muscular reaccionara antes de que el miedo consciente apareciera. La saturación de tareas golpeó la cabina como humo, invisible, pero asfixiante, haciendo que cada acción requiriera 3 pasos en vez de 1. El primer oficial se hundía más en su asiento, máscara puesta, ojos abiertos pero vacíos, moviendo las manos sobre interruptores que ya no controlaban ninguna presión de forma fiable. Observé la pantalla principal de vuelo parpadear. La barra del horizonte temblaba, los números aparecían y desaparecían con ligeras desviaciones, corrigiéndose y luego desajustándose otra vez. No necesitaba datos perfectos para saber que estábamos fuera de nuestro sobrevuelo. El propio avión me lo decía con vibraciones, olores, y el ritmo de las alarmas que subían en tono. El capitán ordenó un descenso, suave y controlado, pero la tasa de hundimiento aumentó de golpe, como si la gravedad quisiera negociar directamente con el fuselaje. Él se encargaba de las radios, las listas de sistemas fallidos, los parámetros de motor, y de tranquilizar a la cabina. Sus manos estaban en todas partes, lo que significaba que no podían permanecer en el sitio donde más falta hacían. La velocidad vertical caía, y luego repuntaba. El director de vuelo mentía. El piloto automático, ya desconectado, parpadeaba con indiferencia, como un testigo que se niega a prestar juramento. Escaneaba instrumentos sin buscar perfección, solo tendencias, derivas de rumbo, indicios de cizalladura, empuje que no coincidía con nuestra tasa de descenso. El CPDLC no respondía. El ACARS enviaba mensajes a medias, como pensamientos inacabados. Y la HF seguía siseando con tormentas que rugían muy por debajo de nuestra ruta aquella noche. El capitán me miró entonces. Esa mirada que los pilotos se dan cuando el ego ya no sirve de nada. Y dijo: toma los mandos secundarios. Mi mano se cerró sobre el control. Mi pulgar encontró el interruptor de trimado. Mis ojos se centraron en la fina barra del horizonte, temblando como una línea de pulso. La memoria sustituyó a la certeza. Ángulo de codos, presión en las muñecas,
La paciencia calibrada de esperar un segundo más antes de corregir para evitar una oscilación inducida por el piloto. Otra vez la alarma de pérdida, más corta esta vez. El morro quería desviarse. Lo dejé, y luego lo guié de vuelta, como se calma a un animal asustado para que respire. Los pasajeros rezaban, lloraban, negociaban con Dios. Lo oía a través de la puerta como si fuera el clima, presión de fondo que tienes en cuenta, pero que no puedes cambiar desde tu cabina. El rostro de Mason flotaba en mi visión periférica, incredulidad, miedo, orgullo derrumbándose. Lo ignoré. El orgullo no sostiene la altitud, los números sí. Entre continentes, entre jurisdicciones, entre opciones, solo mandaba la física. Y la física es brutalmente justa con cualquier piloto vivo. Pedí peso, balance y vientos en altura. El capitán leyó cifras parciales. Inferí el resto, construyendo un mapa mental de planeo que ninguna pantalla podía mostrar. El avión volvió a hundirse. Apreté suavemente el mando, cambiando altitud por control, tiempo por certeza, porque la supervivencia es una moneda que se gasta con extremo cuidado. La saturación de tareas ya se podía medir. La respiración del capitán se aceleraba, su ritmo con la lista de comprobación se fracturaba. Le hablé más lento, más corto, reduciendo a la mitad su carga de trabajo en ese instante. Afuera, las nubes se difuminaban en tonos carbón. Dentro, nuestro mundo se reducía a valores de par motor, ángulos de cabeceo y la obstinada voluntad del aluminio de no ceder al pánico. Sabía que teníamos minutos, no horas. Lo justo para una decisión. Quizá 2 correcciones. Todo lo demás sería teatro. Y el teatro mata rápido a gran altitud. Así que volé el avión primero, luego el problema, luego el procedimiento. Ese orden ha salvado más vidas que cualquier argumento en una corte. La respiración del capitán era superficial mientras luchaba con controles que ya no respondían como fueron diseñados. Me miró sobre el hombro, con el peso de un centenar de alarmas en los ojos, y pronunció una sola palabra, baja y tensa. Spectre. El indicativo no era una pregunta. Era un reconocimiento, una petición para que yo saliera de las sombras. Me deslicé por completo al asiento derecho, manos firmes en los mandos auxiliares. El primer oficial seguía desplomado contra el mamparo, aturdido e inútil. El capitán me hizo un gesto breve, urgente. Las frecuencias estándar son inútiles, dijo con voz tensa. No recibimos datos claros de Sandvik. ¿Tienes otra vía? Solo había una, y odiaba saberla de memoria. Durante mi rotación en la OTAN, había tenido acceso a una línea de retransmisión clasificada a través del OCC, Centro de Control de Operaciones, de Ámsterdam. Un canal capaz de atravesar la estática cuando todas las frecuencias civiles fallan. Requería una clave militar, códigos en capas y verificación por voz. El capitán no tenía autorización para abrirla. Yo sí. Desplacé la cubierta protectora que ocultaba el panel encriptado, uno que casi ninguna tripulación civil toca salvo en simulacros de guerra. Mi pulgar dudó medio segundo. Luego pulsé el interruptor y hablé en holandés, firme y sin titubeos. Dit is spectre. Bra coordinaten. Era la primera de 3 frases. Mi identificación y solicitud de coordenadas de emergencia. Hubo una pausa, un estallido de estática, y luego una voz respondió en holandés confirmando mi autorización. Pronuncié las siguientes 2 frases, cadenas adicionales de autenticación que combinaban el indicativo, el ID de misión y una clave de retransmisión de la OTAN que había memorizado años atrás. Se sintió como volver a ponerme un uniforme que ya no usaba. El peso de un juramento que creía haber dejado atrás. El OCC tardó menos de 30 segundos en triangular nuestra posición, verificar nuestra ruta y enviar un flujo directo de datos meteorológicos y vectores alternativos de aterrizaje a Sandvik y Gander. Las cejas del capitán se arquearon cuando la pantalla de navegación, antes vacía y errática, comenzó a llenarse con datos estables. ¿Cómo? Empezó a preguntar. Lo interrumpí con una mano alzada. Vuelo el avión. Yo me ocupo de la línea. El tercer pico vertical golpeó con fuerza justo cuando llegó la siguiente transmisión del OCC. El motor restante estaba trabajando al límite,
perdiendo aceite a un ritmo que indicaba que pronto podría griparse por completo. El mensaje era clínico, pero su significado, demoledor. Debíamos prepararnos para un planeo sin motor. Si el motor moría, volaríamos únicamente con la altitud que pudiéramos conservar, planeando hacia el vector más seguro disponible. Si un vector así existía en medio del Atlántico, el capitán tragó saliva, con un leve tic en la comisura de la boca. Lo vi hacer los cálculos en silencio: peso, altitud, relación de planeo, cizalladura del viento. Mi mente ya estaba un paso por delante, recordando los perfiles de emergencia que había practicado en los entrenamientos que simulaban fallos catastróficos de motor sobre aguas abiertas. Los mantendré informados, dije. Mi voz sonaba tranquila, pero mi pulso golpeaba como en una zona de combate. Mantén el ángulo de ascenso, estabilízanos. Ahora lo que más necesitamos es altitud. Transmitía control de operaciones nuestra altitud, velocidad de descenso y métricas de combustible. Ellos, en tiempo real, me enviaban vectores de viento, zonas de turbulencia y densidad de nubes directamente a mi pantalla. Normalmente, un paquete de datos así requiere minutos para interpretarlo. No teníamos minutos. Lo hice al vuelo, ajustando mentalmente nuestra envolvente de planeo. Afuera, el Atlántico se extendía oscuro e implacable. No había tierra a la vista, solo agua gris, rota por crestas blancas como dientes afilados. Sentí la mirada de Mason desde la cabina trasera. Pesaba con la comprensión de que su hermana, solo una pasajera, hablaba un lenguaje técnico y literal que él jamás entendería. No necesitaba entenderlo. 200 vidas sí. Al terminar la tercera frase de confirmación en holandés, un vector improbable, medio coercitivo, media maniobra de planeo y asentimiento final, la cabina quedó en silencio durante un solo latido. La posibilidad de perder el último motor ya no era teórica. Era el escenario para el que debíamos prepararnos. Miré al capitán. Si quedamos en silencio, yo tomaré el planeo. Prepárate para soltar peso. Asintió una vez. Confiaba en mí. Confiaba en Spectre. El capitán y yo dividimos la cabina como cirujanos que reparten un corazón a punto de fallar. Una mente para el corte, otra para el ritmo. Yo hablaba con control y Soundbeak en frases cortas, traduciendo sus vectores de viento y mínimos en números que el capitán podía sentir a través de la columna de mando. Él volaba. Yo calculaba. Entonces, la carga de trabajo se invirtió como un ala entrando en pérdida y cayendo hacia el horizonte. Él me miró, mandíbula tensa. Nunca he volado solo en planeo con tanta gente a bordo. Entonces lo haré yo, respondí sin ceremonia. Hicimos el relevo sin espectáculo, sin discusión. Él retiró las manos del mando. Yo envolví el mío en torno a él, con el pulgar apoyado sobre el testarudo interruptor del trim, más caliente de lo normal. Él tomó las radios, su voz estabilizándose al tener un solo frente que atender. La mía se volvió aún más fría, cortando palabras hasta dejar solo datos. Inclinación, 2,5 hacia abajo. Trim, 1 punto. Mantén el banco a 3 grados a la derecha para contrarrestar el viento cruzado previsto en el corredor de descenso. Confirma descenso a 800 pies por minuto. El avión se sacudió. Lo dejé hablar. Comenzó la onda senoidal de control. Confianza suave, duda aguda, confianza suave otra vez. Cada oscilación me enseñaba la siguiente corrección. Cada corrección me enseñaba la próxima contención. En crisis, no persigo la perfección. Persigo la tendencia que mantiene a todos respirando. El capitán transmitía a Gander los números que yo le pasaba. Y por primera vez desde la explosión, la cabina se sintió como un solo organismo en lugar de dos personas luchando por separado. Control envió una estimación actualizada de peso. Ordené soltar combustible. El capitán dudó, calculando la legalidad. Le recordé en voz baja que la legalidad no significa nada si llegamos como escombros. Tecleó la orden. El avión aligeró sus hombros. Nuestra relación de planeo mejoró marginalmente, pero las márgenes son las que salvan aviones, y las que escriben biografías. Un nuevo golpeteo recorrió los pedales. La respuesta del timón se volvió lenta, luego brusca.
Suavicé las entradas, guiando la cola como quien calma a un caballo asustado. Presión ligera, tiempo, repetición. Estás volando por sensación, dijo, sin acusar, casi con reverencia. No queda nada más en lo que confiar, respondí. Excepto en el aire, y en el tiempo que nos conceda. Apreté mi barrido visual. Indicador de actitud, cinta de velocidad, velocidad vertical, el horizonte tembloroso a través de la neblina del parabrisas. Todo lo demás era ruido. El capitán leyó otra advertencia. Posible formación de células convectivas por delante, justo en nuestra ruta de planeo. Ajusté rumbo 2 grados, robándole a la atmósfera una capa más suave, prometiendo pagar la deuda con una toma más pronunciada si era necesario. No discutió. La confianza es moneda que solo se gana en caída libre. En la cabina de pasajeros, el intercomunicador llevó su voz, no la mía. Les dijo que contábamos con apoyo adicional en el cockpit. No dijo mi nombre. No tenía que hacerlo. Los nombres no reducen tasas de descenso. El trabajo sí. Mientras tanto, el silencio de Mason se pegaba a la puerta como el clima. Ya no le quedaban palabras para el desprecio, y el miedo no tiene gramática que pueda usar contra mí. Las oscilaciones se estrecharon. El control regresó, no como un trofeo, sino como un acuerdo entre la gravedad y la disciplina. Sentí que el avión se acomodaba en el perfil que buscaba, un animal herido que había decidido dejarse guiar a casa. «Lo tienes», dijo el capitán. «Lo tengo», respondí, y no hablaba de orgullo, sino de responsabilidad. Entonces llegó el siguiente paquete de control. Y cada número en mi pantalla insinuaba que el motor que aún acariciábamos estaba a punto de dejar de fingir que podía ayudarnos. Si moría, cambiaríamos altitud por orden, planeo por precisión, y cada segundo por una sola oportunidad de encontrar una franja de concreto que ningún mapa nos prometía. Porque una sola oportunidad, bien gestionada, es un aterrizaje hoy. El momento llegó sin aviso, aunque cada fibra de mi cuerpo sabía que se acercaba. Una sacudida seca recorrió el fuselaje, la que anuncia que algo profundo dentro ha cedido. El motor restante tosió una vez, 2, y se apagó. No hubo pérdida gradual, no hubo empuje parcial. Silencio. La ausencia repentina de potencia fue más ruidosa que cualquier alarma. El avión pasó del vuelo propulsado al planeo puro, 170 toneladas deslizándose en aire fino. Apreté el mando. Motor 2 perdido, anuncié, mi voz serena. Los ojos del capitán se abrieron de golpe. Confirmó, revisando los indicadores muertos, activando interruptores que ya no servían. La presión hidráulica cayó a cero, y con ella, el lujo de las superficies de control automáticas. Cada ajuste tendría que lograrse a base de trim manual, fuerza bruta, e intuición. La cuarta sacudida vertical me golpeó cuando pedí flaps y no recibí respuesta. El indicador parpadeó en rojo, burlándose. Los flaps no responden, dije sin emoción. Volaremos en configuración limpia, pero necesitaré sentir cada cambio en el ángulo de ataque. El capitán asintió, leyendo ya mis intenciones. Él vigilaba altitud y velocidad, mientras yo hacía algo que ningún pasajero civil debería presenciar. Volar por tacto, no por instrumentos, no por lógica de piloto automático, sino por el pulso vivo del fuselaje bajo mis manos. La nariz cayó demasiado rápido. Tiré suavemente hacia atrás. Demasiada presión de retroceso y perderíamos energía. Muy poca, y caeríamos demasiado rápido para recuperarnos. Cada segundo se convirtió en una negociación silenciosa entre la sustentación y la gravedad. Desplacé mi peso levemente, ajustando los pedales del timón con la precisión de quien afina un instrumento delicado. El capitán iba cantando altitudes, 28,000 pies y descendiendo, pero apenas lo escuchaba. El avión y yo estábamos teniendo una conversación que solo nosotros dos podíamos entender. Hubo un instante breve, 4 segundos, quizá menos, en el que mi mente se quedó en blanco. No lo admitiré en voz alta. No todavía. Se supone que debo ser inquebrantable. Pero cuando sentí que las superficies de control ofrecían resistencia, cuando comprendí que estaba sola en este silencio mecánico, un pensamiento fugaz cruzó mi mente.
Si fallo ahora, nadie sabrá por qué. Reprimí esa idea, la enterré bajo capas de entrenamiento e instinto, y seguí volando. La cabina se había reducido a lo esencial: mi respiración, la voz del capitán, el siseo de los sistemas muertos. OCC volvió a entrar en la línea con un diagnóstico seco: prepárense para un aterrizaje en planeo, transmitieron a través del operador holandés. Sandvik y Gander confirmaron. Estábamos demasiado lejos de cualquier pista importante, pero en un mapa olvidado había una pista de emergencia de la Guerra Fría, justo en el estrecho margen de nuestro sobredeplaneo. Era una posibilidad remota, pero la única que teníamos. Ajusté el trimado manualmente, sintiendo cómo el metal se quejaba mientras la superficie se movían con una lentitud dolorosa. Sin asistencia hidráulica, cada corrección era como arrastrar una puerta de acero contra una tormenta. La mano del capitán flotaba cerca de la mía, listo para tomar el control si flaqueaba, pero no lo hizo. Vio la concentración en mis ojos, el cálculo silencioso. Esta era mi pelea para terminar. Penélope, dijo en voz baja, casi con reverencia. ¿Tienes los mandos? Los tengo, respondí. Y los tenía. No solo el control del avión, sino el peso de 200 vidas colgando de este silencio imposible. Ahora éramos un planeador, y tenía una sola oportunidad de llevarlo a casa. El silencio de un motor muerto a altitud de crucero no es silencio. Es tensión pura, como una sala llena de gente conteniendo la respiración. Le pedí al capitán que estabilizara el cabeceo mientras yo pasaba por completo a modo de datos. OCC, necesito el viento de sustentación en nuestra cuadrícula actual, desviación de temperatura respecto a ISA y cualquier vector actualizado de turbulencia, dije al canal encriptado. Mi voz sonaba calmada, pero dentro estaba resolviendo cada variable como si fuera una ecuación letal. OCC respondió con precisión cortante, transmitiendo datos a Gander. Segundos después, Gander confirmó nuestro régimen mínimo de descenso si manteníamos un perfil de planeo de 3,2 grados con una velocidad de 240 nudos. Era un margen delgado, pero funcional. Trimé manualmente, sintiendo la resistencia obstinada de la cola. Cada pequeño ajuste era crítico. Demasiado morro arriba y entraríamos en pérdida. Demasiado abajo y sobrepasaríamos la velocidad límite estructural. Hice cálculos mentales sobre distribución de peso, resultado del vaciado de combustible y temperatura superficial en las zonas potenciales de aterrizaje. Necesitamos el ángulo de planeo óptimo, capitán, le dije. Asintió, con la vista fija en el horizonte. Entonces encontremos ese hilo por el que podamos caminar. Seguíamos altos sobre el Atlántico Norte, pero no lo suficiente como para sentirnos cómodos. Sin empuje, cada pie de altitud era una moneda que gastábamos, y la cuenta bancaria estaba vaciándose rápido. OCC nos sugirió un posible vector de aproximación hacia una pista militar abandonada. Usada en simulacros de la Guerra Fría, apenas quedaba dentro de nuestro alcance, un punto diminuto en el margen de nuestro trayecto de planeo, pero mejor que el océano. Tenemos una sola oportunidad con esto, le dije al capitán. Si la perdemos, no hay piel que nos salve. El pico vertical número 5 sacudió la cabina. Luego, la voz de una sobrecargo irrumpió por el interfono. Tenemos un pasajero con paro cardíaco en el asiento 14C. Sin pulso por un momento. Estamos intentando RCP. El pánico se propagó más rápido que la vibración de las alas. Oí sollozos ahogados, oraciones, alguien pidiendo un médico. Apreté la mandíbula y me forcé a permanecer en modo piloto. Díganles que sigan con las compresiones, ordené. Estaremos en tierra antes de que se acabe el tiempo. El capitán me miró, sorprendido por mi tono. No solo estaba prometiendo un aterrizaje, lo estaba declarando como si el fracaso no existiera como opción. Aterrizaremos antes de que el reloj médico llegue a cero, repetí, lo bastante alto para que él y el interfono lo escucharan. La cabina cayó en un silencio extraño. El silencio de quienes deciden creer. Apreté el yugo y afiné el ángulo de ataque, sintiendo los temblores sutiles del flujo de aire sobre el fuselaje. Mi entrenamiento siempre había enfatizado la confianza en los números, pero aquí el instinto era igual de vital.
Observé la aguja de velocidad vertical estabilizarse en menos 800 pies por minuto. Estable, pero implacable. Este perfil nos da 26 minutos de planeo, dije, alternando la vista entre los instrumentos y la silueta tenue del horizonte. Usaremos 20 para llegar a esa pista. El rostro de Mason apareció en mi mente, su arrogancia, sus burlas. Ahora guardaba silencio, probablemente mirando hacia la puerta de la cabina, dándose cuenta de que la soldado a la que despreciaba estaba calculando su supervivencia al último pie de altitud. Dejé que ese pensamiento me alimentara, no como ira, sino como claridad. Llamé de nuevo a OCC. Confirmen rumbo final de aproximación, datos de cizalladura de viento y vehículos de emergencia listos. Ellos confirmaron, transmitiendo actualizaciones a Gander y de regreso. Mi voz no tembló. Sentía el peso del avión, el latido de cada pasajero, la presión de cada cálculo. Una sola oportunidad, susurré para mí misma, con los dedos blancos sobre el yugo. Y no la voy a desperdiciar. La pista improvisada era poco más que una cicatriz olvidada en medio de la nada, una franja de hormigón agrietado rodeada por un bosque denso. Camiones de emergencia se alineaban en los costados, con las luces parpadeando como luciérnagas contra el crepúsculo. Sujeté el yugo con ambas manos, las palmas me sudaban, pero mi mente estaba fría y precisa. OCC había confirmado el despliegue del tren de aterrizaje, pero los indicadores parpadeaban. Puede que el tren no esté bloqueado, dijo el capitán en voz baja. Lo sabremos cuando toquemos tierra. Tomé la decisión al instante, sin preguntar. Vamos a tocar primero con el morro, lo justo para forzar el bloqueo mecánico del tren principal. El capitán me miró como si estuviera loca, pero no discutió. Cuando solo tienes una oportunidad, te comprometes como si fuera una promesa escrita con sangre. El avión tembló mientras ajustaba el cabeceo. El ángulo de ataque estaba en el filo exacto entre el planeo y la pérdida. Canté la última lista de chequeo en voz alta, firme. Velocidad 230, altitud 2000, flaps inoperativos, frenos manuales armados. Mi mano izquierda flotaba sobre la palanca del freno de emergencia, lista para tirar de ella con toda mi fuerza. El pico vertical número 6 llegó cuando revisé la cámara del tren de morro. Nada, solo estática. Volví a cambiar de canal. Una neblina de blanco y negro, formas vagas sin definición. Estamos ciegos con los instrumentos, murmuré. El capitán apretó los labios hasta formar una línea recta. Entonces aterrizamos como si no estuviera ahí, me respondí a mí misma. Las copas de los árboles se alzaban bajo nosotros, oscuras y afiladas como cuchillas. Bajé suavemente el morro, alineándome con la desgastada línea central de la pista. Mi respiración se volvió lenta y profunda. Este era el momento para el que habían servido todas esas horas en el simulador. Cada aterrizaje de combate bajo fuego enemigo. El viento silbaba alrededor de la cabina, y se escuchaba el traqueteo metálico de paneles sueltos en las alas. Prepárense, dije por el intercomunicador. Mi voz atravesó la cabina con un tono cortante y definitivo. Imaginé el rostro de Mason en algún lugar detrás de esa puerta, pálido, aferrado al reposabrazos. Por una vez, no me importaba si volvía a burlarse de mí. Si lo hacía bien, no le quedarían palabras. El suelo se abalanzó hacia nosotros como una pared. Bajé el morro de forma deliberada, más brusca de lo que dictaba el protocolo, usando el impulso hacia adelante para encajar el tren principal. Un golpe metálico resonó en todo el fuselaje, un sonido que podía significar que había encajado o que algo se había roto. No me detuve a averiguarlo. Tiré ligeramente hacia atrás, nivelando para el toque final. Las ruedas delanteras golpearon primero, con una sacudida que me hizo crujir los dientes. El tren principal se estampó después, acompañado de un chillido ensordecedor de goma quemada contra el asfalto. Chispas estallaron en el lado izquierdo, lloviendo por un instante como una fuente de luz. El olor a caucho quemado y metal al rojo vivo inundó la cabina. Frenos manuales, ya, ordené, tirando con fuerza de la palanca. El avión comenzó a temblar con violencia cuando el sistema de frenado de emergencia entró en acción, mucho más brusco que la desaceleración automática.
Patinamos, dimos un pequeño salto, y sentí como uno de los neumáticos traseros se destrozaba. Humo espeso comenzó a pasar por las ventanillas, borrando la delgada línea que era la pista. El capitán cantaba las distancias. 500 pies, 300. Su voz era tensa, pero clara. Manteniendo el timón firme, ajustaba apenas lo necesario para seguir en el centro. Los bordes de la pista se mezclaban con la negrura de los árboles, acechantes. Detrás de nosotros, los pasajeros gritaban. En algún punto, alguien rezaba en voz alta. Mi corazón martillaba, pero no permití que mis manos temblaran. Aquello ya no era un aterrizaje, era una batalla entre la inercia y la voluntad. Los frenos chillaban. El humo se espesaba. El bosque se acercaba como una muralla viva. Presioné más fuerte, inclinándome sobre el timón como si mi peso pudiera frenar la máquina. Cada segundo duraba una eternidad. 40 pies, gritó el capitán. Los árboles ya estaban ahí, imponentes. Di un último y brutal tirón a los frenos. El avión se sacudió, el metal crujió en protesta. Patinamos de lado por un instante sin aliento, y nos detuvimos. A solo 40 pies de la línea de árboles. Por un momento, nadie se movió. Nadie respiró. Y entonces, la cabina estalló con el sonido crudo de la supervivencia. Sollozos, gritos, risas rotas como olas contra la costa. Yo seguía inmóvil, con las manos aún aferradas al timón, mientras el olor a caucho quemado se grababa a fuego en mi memoria. Estábamos vivos. Los aplausos llenaron el espacio, un rugido de alivio que rompía el silencio que había reinado durante la última hora. La gente lloraba, se abrazaba, susurraba gracias al aire frío, todavía cargado de adrenalina. Los escuchaba, pero no los sentía. Seguía fija en mi asiento, como si soltar el timón fuera a romper un vínculo con este mundo. 4 segundos. Esa era la verdad que no le había dicho a nadie, ni siquiera al capitán. Hubo un instante, justo antes de tocar tierra, en el que me quedé paralizada. No por dudar del procedimiento, ni por temer a la muerte, sino porque un viejo recuerdo me golpeó como la descarga de un motor que no arranca. El recuerdo del día en que me colgaron esa etiqueta psicológica, inestable bajo presión no cinética. Había sido años atrás, durante una evaluación rutinaria después de un ejercicio de la OTAN. El examinador me preguntó qué haría en una emergencia de alto estrés. Respondí de forma impecable, pero vi en sus ojos que no me creía. Escribió su informe, y ese juicio me persiguió desde entonces como una sombra. Y en esos 4 segundos de la aproximación final, lo sentí otra vez, como una voz susurrando que yo no estaba hecha para mandar en el caos. No sé si alguien lo notó. Quizás el capitán vio mis ojos nublarse, pero volví en mí antes de que mis manos me delataran. Esos 4 segundos me parecieron 4 horas. Pero desaparecieron cuando el instinto retomó el control. Tiré, frené, y sobrevivimos. Aún así, sé que esos 4 segundos vivirán en mi memoria mucho más que cualquier aplauso. Mientras los pasajeros seguían vitoreando, saqué de mi bolsillo lateral la pequeña libreta negra que siempre me acompaña. Donde anoto cada momento crítico, cada decisión, cada variable para analizar después. La abrí y escribí, con mano firme. 4 segundos, la próxima vez. 0. El capitán se inclinó hacia mí. Su voz era baja, casi un susurro en medio del bullicio. Allá fuera te llaman heroína. Negué con la cabeza, con los ojos aún en la página. Los héroes no se congelan, murmuré. Él no respondió, pero su silencio tuvo un respeto que no esperaba. Las auxiliares abrieron la puerta de la cabina, dejando entrar el frío de la noche y el parpadeo azul y rojo de los vehículos de emergencia. Afuera, paramédicos aguardaban con camillas, pero muchos pasajeros bajaron por su propio pie, algunos deteniéndose un segundo para inclinar la cabeza en señal de gratitud al pasar por la cabina. Yo no me moví. No estaba lista para mirarlos a los ojos. De reojo, vi a Mason de pie en el pasillo. No habló. No sonrió con burla. Su rostro estaba pálido y húmedo, lágrimas o sudor, no podía decirlo. Por primera vez en años,
Me miró sin verme como su hermana menor ni como su rival, sino como alguien que no lograba comprender del todo. No ofrecí palabras. El silencio, una vez más, era mi arma elegida. Entonces llegó la primera voz del mundo exterior. Un reportero gritó desde más allá del cordón. ¿Quién aterrizó ese avión? Lo ignoré, pero ya sabía que la respuesta estaba afuera. Alguien les había dicho mi indicativo. Era cuestión de tiempo antes de que Spectre dejara de ser un apodo para convertirse en un titular. Esa misma noche, mientras nos escoltaban a un refugio temporal para el informe, escuché al capitán hablar por teléfono con alguien de la FAA. Palabras como aterrizaje sin precedentes y revisión de procedimientos flotaban en el aire. Y entonces lo supe, lo que venía después. Las investigaciones. Las entrevistas. Los abogados. Iban a diseccionar cada decisión que tomé, cada movimiento en los controles, cada titubeo. Cliffhanger o no, yo sabía que la historia no había terminado. Mientras el mundo afuera me llamaba heroína, la FAA y la aerolínea ya preparaban sus preguntas. Y cuando llegara ese momento, tendría que decidir si admitir la verdad sobre esos 4 segundos, o dejar que creyeran que había sido impecable. Por ahora, lo guardé en mi cuaderno de vuelo, escrito con tinta que jamás se borraría. 4 segundos. La próxima vez. 0. Las primeras olas de noticias llegaron apenas 12 horas después del aterrizaje. Los titulares gritaban sobre una pasajera convertida en piloto que había salvado 200 vidas. Pero pronto la narrativa se fragmentó. Algunos elogiaban mi sangre fría y mi entrenamiento militar. Otros cuestionaban si había sobrepasado mi autoridad al tomar los mandos. Una cadena nacional transmitió un reportaje sensacionalista, editando de forma tendenciosa las grabaciones de cabina para dar la impresión de que yo había arrebatado el control a un capitán reacio. La voz del presentador destilaba juicio. ¿Fue este un acto heroico, o una intromisión temeraria? No vi el reportaje completo, pero fragmentos invadieron mi teléfono. Amigos de mis días en la OTAN enviaron mensajes que iban desde orgullo hasta incredulidad. Los ignoré todos. El silencio siempre había sido mi escudo, y no iba a romperlo ahora. Pero mientras la tormenta mediática crecía, sentí esa presión familiar en el pecho, la misma que había sentido años atrás durante las investigaciones. No era miedo. Era la certeza de que la gente ama reescribir la verdad cuando no tiene todos los datos. El pico número 7 llegó como una puñalada. Un tabloide digital publicó mi antigua evaluación psicológica. Allí estaba, en blanco y negro, la frase, potencialmente inestable bajo presión no cinética, arrancada de contexto y estampada en los titulares. En pocas horas, aquello se convirtió en munición para los comentaristas que cuestionaban cómo alguien con un perfil mental dudoso había podido intervenir en una emergencia crítica. No tuve que preguntarme cómo había salido a la luz ese informe. El rastro era obvio. Años atrás, Mason había enviado esos documentos a su abogado como parte de un plan para excluirme del testamento de nuestro padre. Y ahora, de alguna manera, ese mismo documento había aparecido misteriosamente en la prensa. Mason no lo admitió, pero lo vi en sus ojos la primera vez que nos cruzamos tras el escándalo. Estaba nervioso, inquieto, su seguridad resquebrajada. No pensaste que lo rastrearían hasta ti, ¿verdad? Le pregunté en voz baja, sin ira. No respondió. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. El departamento de prensa de la aerolínea intentó controlar la narrativa, mientras la FAA preparaba una investigación formal. Abogados de todos lados comenzaron a merodear, ansiosos por asignar responsabilidades o méritos. Yo, en cambio, opté por permanecer inmóvil. Sin entrevistas, sin declaraciones en redes sociales. Dejé que el ruido girara a mi alrededor como turbulencias cruzadas. Mi abogada, una mujer meticulosa, de voz afilada y mente aún más cortante, intervino. Nosotros nos encargaremos. Presentó una moción legal exigiendo una investigación sobre la filtración de mis registros personales, alegando difamación y violación de la privacidad. Su estrategia era quirúrgica, dejar que las pruebas hablaran, que la verdad emergiera sin arrebatos emocionales. En privado,
Abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. Las tormentas mediáticas son solo turbulencia. Manos firmes, mente firme. Era mi recordatorio de que sobrevivir no termina al aterrizar el avión. A veces, la verdadera batalla apenas comienza. Tras el aterrizaje, Mason me evitó durante días, pero yo sabía que sentía el peso de lo que había hecho. La subtrama ya no estaba oculta. Y aunque no buscaba venganza ruidosa ni gestos incendiarios, comprendí que la verdad, documentada, precisa, irrefutable, era el arma más afilada que poseía. Las audiencias de la FAA y la NTSB no se parecían en nada al rugido de la cabina ni al caos del cockpit. Eran frías, estériles, en una sala revestida de madera pulida, con micrófonos y rostros que escondían el juicio bajo una neutralidad ensayada. Entré con un traje sencillo y mi cuaderno de vuelo bajo el brazo, como un arma que no necesita gritar para ser letal. Los investigadores comenzaron con las cajas negras. Las extracciones del DFDR y el CVR se proyectaron en una pantalla frente a nosotros. Cada alarma, cada llamada, cada sonido en cabina durante los minutos finales se reprodujo para el panel. Escuché mi propia voz salir de los altavoces, calmada, concisa, marcando ángulos de pitch y ratios de planeo. Y entonces, el momento clave, la voz del capitán, tensa pero inconfundible. Llámenla. Necesito que Spectre esté en comunicaciones ahora. La sala cambió casi imperceptiblemente. Algunos de los que habían llegado listos para dudar de mí se inclinaron hacia adelante, comprendiendo que yo no había tomado el mando por capricho ni por ego. Me habían llamado porque no había otra opción. Me puse de pie y abrí mi cuaderno. Tenía cada detalle registrado, el momento exacto en que falló el primer motor, la pérdida de altitud por minuto, las tendencias de descenso, los vectores calculados desde los relevos del OCC, y los ajustes por Windowboft y desviaciones ISA. Expuse el perfil de vuelo con precisión, cada segundo, cada grado, cada milla náutica contabilizada. Mi voz era uniforme, mi tono analítico. No necesitaba emoción. Los datos hablaban más fuerte que cualquier relato. Un piloto veterano del panel, con décadas de experiencia comercial, se recostó en su silla y entornó los ojos. Señorita Hayes, dijo, con una mezcla de curiosidad y desafío, ¿es consciente de cuántas vidas puso en riesgo al tomar los mandos de un avión comercial sin certificación vigente? Lo miré directamente, sin pestañear. Sí. 20. Incluyéndome a mí. Y precisamente por eso no me quedé callada. La sala quedó en silencio. Dejé que el momento flotara, no para dramatizar, sino para asegurarme de que cada palabra cayera donde debía. El capitán me pidió que asistiera. El piloto automático había fallado. Estábamos a 30 minutos de tierra con un motor agonizando. Esperar instrucciones externas no era una opción. No se trataba de ser imprudente, sino de actuar antes de que la ventana se cerrara. Expliqué paso a paso mi proceso de decisión, por qué elegí un perfil de planeo en lugar de un amerizaje controlado, cómo balanceé velocidad y altitud, y porque la pista de la era de la Guerra Fría era nuestra única opción viable. Cada cifra estaba respaldada por las marcas de tiempo del CVR y los gráficos del DFDR en pantalla. Cuando terminé, la presidenta del panel me miró con algo que rozaba el respeto. Gracias, señorita Hayes. No hubo aplausos ni gestos cálidos, pero fue suficiente. Al salir, vi a Mason en la última fila. Su rostro, pálido. No formaba parte de la audiencia oficial, pero estaba allí, presenciando cómo la narrativa que había intentado manipular se desmoronaba ante sus ojos. No lo saludé. No lo reconocí. Simplemente cerré mi cuaderno y me marché, sabiendo que los datos ya habían hablado por mí. La tormenta con la FAA y la NTSB apenas había empezado a calmarse cuando la batalla legal por la herencia de nuestro padre volvió a encenderse. Mason llevaba meses preparándose, convencido de que podría pintarme como inestable e incapaz de manejar los bienes familiares. Pero la narrativa que intentaba construir se desmoronó en cuanto empezó a salir a la luz la verdad sobre el aterrizaje, y sobre su papel filtrando mi antiguo informe psicológico. Lo que parecía una trama secundaria se convirtió en una revelación en toda regla durante una audiencia en el Tribunal Testamentario de Nueva York.
Mi abogada presentó pruebas irrefutables, correos electrónicos que demostraban los intentos deliberados de Mason por desacreditarme, incluyendo el reenvío de mi evaluación psicológica y su intercambio con su equipo legal. Por primera vez en años, la seguridad de Mason se resquebrajó a plena vista. Esa expresión arrogante que siempre llevaba en el rostro fue reemplazada por algo que jamás le había visto: vergüenza. El pico vertical número 8 llegó cuando Mason se puso de pie, carraspeó y se dirigió al juez. Su voz, habitualmente firme y cortante, temblaba. Quiero dejar algo en claro, empezó. Confesó, delante de todos, que había filtrado mi informe psicológico intencionalmente. No porque creyera que yo era incapaz, sino porque no soportaba vivir a mi sombra. Ella siempre fue la valiente, dijo, con la voz quebrándose. Se convirtió en la soldado que yo nunca pude ser, y la odié por eso. Dejé que los celos me guiaran. La sala quedó en un silencio absoluto. Lo miré, no con ira, sino con una comprensión cansada y profunda. Mason giró hacia mí, con los ojos humedecidos. Lo siento, Penélope, por todo. Por lo que dije, por lo que intenté quitarte. Dejé que sus palabras quedaran flotando en el aire. No me moví. Finalmente, respondí. El perdón no es un regalo que te doy a ti. Es una obligación moral que me doy a mí misma para dejar de cargar con el peso de lo que hiciste. No te odio, Mason, pero no voy a permitir que lo que hiciste me defina. El juez falló a mi favor. La parte de la herencia que Mason había intentado controlar me fue devuelta, tal como lo había establecido el testamento de nuestro padre. No hubo celebración ni sensación de victoria, solo la serena certeza de que la justicia, cuando se hace bien, rara vez es ruidosa. A la salida del tribunal, los reporteros se agolparon. Luces, cámaras, micrófonos, pero yo me mantuve serena. Mason se acercó, con el porte abatido pero sincero. Tú merecías algo mejor de mí, dijo en voz baja. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo empezar a enmendarlo. No respondí directamente. La mejor manera de hacerlo es dejar de pelear las batallas equivocadas, dije. Y me alejé, con mi cuaderno de vuelo bajo el brazo, como siempre, recordándome lo que realmente importa, los hechos, las acciones y el valor de enfrentarlos. Esa noche escribí una última línea sobre Mason en mi cuaderno. La redención llega despacio, pero empieza con la verdad. 3 semanas después de las audiencias, el teniente coronel Marcus Chow me encontró. Nos reunimos en un tranquilo centro de entrenamiento aéreo en el norte del estado de Nueva York. El lugar olía a fluido hidráulico, combustible de avión y al aire frío y limpio del otoño. Él lucía exactamente igual que lo recordaba. Hombros firmes, mirada serena, esa presencia que llenaba una sala aunque reinara el silencio. Penélope, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Hemos estado siguiendo todo, tu aterrizaje, las audiencias, cómo manejaste las consecuencias. Vengo a ofrecerte lo que te has ganado de vuelta. Reinstalación completa, vía directa al mando, si lo quieres. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso en el pecho. Alguna vez quise eso más que nada. El uniforme, la autoridad, los cielos bajo la insignia de una misión más grande que yo misma. Pero también había pasado años demostrando que podía sobrevivir sin ello. Lo aprecio, respondí con voz firme, pero no voy a volver, no como antes. Él ladeó la cabeza, como si lo hubiera esperado, aunque con curiosidad. Entonces, ¿qué quieres? Quiero enseñar lo que pasa cuando todo se derrumba, respondí. No solo procedimientos, sino mentalidad. Las tácticas de supervivencia mental cuando todas las alarmas suenan y el suelo está demasiado cerca. Quiero entrenarlos para esos momentos que ningún manual cubre. Chow sonrió levemente. Instructor especial de emergencias. No es un título que hayamos usado antes, pero supongo que para Spectre podemos hacer espacio. En pocos días fue oficial. Ya no se trataba de misiones de combate ni de medallas. Me asignaron a un programa conjunto de respuesta a emergencias para trabajar con pilotos militares y civiles. Mi misión era clara: enseñar cómo mantener la calma cuando la aeronave deja de ser una máquina y se convierte en una pregunta que cae del cielo.
La primera vez que entré en el simulador como instructora, sentí ese zumbido familiar en los huesos. Vi a un grupo de jóvenes pilotos en la cabina simulada, sus manos ansiosas pero inexpertas. Hicimos ejercicios, fallos de motor, incendios eléctricos, pérdida total de hidráulicos. Algunos actuaron con precisión mecánica, otros se quebraron bajo una presión invisible. El pico vertical número 9 llegó un jueves. Un alumno, un teniente prometedor pero nervioso, enfrentó una secuencia crítica, y se congeló. 6 segundos. Suficiente para perder altitud. Suficiente para que el pánico dictara el final. Me quedé de pie detrás de él, brazos cruzados, esperando a que el silencio se volviera insoportable. Entonces me incliné. ¿Sabes lo que es quedarse congelado? Pregunté. Él tragó saliva y asintió apenas. Yo sí lo sé, dije, con voz baja pero firme. 4 segundos. Eso fue lo que me quedé paralizada antes de aterrizar ese avión en plena naturaleza. 4 segundos en los que mi mente quedó en blanco. No me enorgullece, pero lo asumo. No puedes entrenar para eliminar el miedo, pero sí para lo que viene después. La sala quedó en silencio. Les conté ese momento, el ruido estático en mi cabeza, el recuerdo súbito de un informe psicológico que alguna vez quiso definirme, y cómo me obligué a volver a actuar. Esos segundos no te definen, a menos que se lo permitas. Rompe su control moviéndote de todas formas. El teniente parpadeó, exhaló y reajustó los controles. Vi un cambio en él. El mismo cambio que yo alguna vez me obligué a hacer. Comprender que el valor no consiste en no congelarse nunca, sino en descongelarse más rápido de lo que el miedo puede atraparte. Ese día escribí otra línea en mi cuaderno. Enséñales 0 segundos. Meses después lo reconocí antes de que hablara. Jacob, asiento 23F. El chico que me había mirado a través de la puerta de la cabina mientras yo luchaba por salvar un planeador en caída libre. Ahora era mayor, con la confianza silenciosa de quien ha crecido con cicatrices que no se ven. Me encontró después de una sesión de entrenamiento, con el bolso colgado al hombro. Señorita Hayes, dijo, con respeto y sinceridad. Quiero aprender, no solo a volar. Quiero aprender cómo hiciste lo que hiciste. Cómo pudiste mantener la calma cuando nadie más podía, me dijo, con una mirada intensa. Lo observé en silencio por un instante. Había en él algo crudo, sin pulir, pero también ese fuego raro que no se puede enseñar. El entrenamiento no es fácil, respondí. No se trata de la adrenalina. Se trata de precisión bajo presión, y de estar dispuesto a fallar 100 veces en silencio. Estoy listo, contestó sin titubear. Jacob comenzó desde lo básico, avanzando de la escuela de tierra al simulador, siempre exigiéndose más de lo que cualquiera hubiera esperado. Era terco, pero en el buen sentido. Lo veía tomar notas en una libreta gastada, muy parecida a mi propio cuaderno de vuelo. Cuando le pregunté por qué era tan persistente, me respondió. Porque ya vi cómo luce alguien que se niega a rendirse. Y no puedo olvidarlo. El tercer gran giro llegó durante una simulación de emergencia de alto nivel para alumnos avanzados. Uno de los instructores veteranos, un piloto con décadas de experiencia, se desplomó en plena sesión por una súbita caída de azúcar en la sangre. El pánico se propagó por la sala, pero la simulación seguía corriendo. Jacob no dudó. Se deslizó hasta el asiento, puso las manos en los mandos y sus ojos comenzaron a recorrer los instrumentos que fallaban. Emergencia sin motores, le indiqué, probándolo. No tienes propulsión. Estás perdiendo altitud rápido. ¿Cuál es tu movimiento? Su respuesta fue precisa, con voz firme. Describió un perfil de planeo, verificó el viento cruzado, ajustó los datos de elevación y estabilizó el simulador como si hubiera nacido en la cabina. Cuando el equipo médico ayudó al instructor a recuperarse, la sala quedó en un silencio absoluto. Sentí una oleada de algo que rara vez me permitía sentir. Orgullo. No por mí, sino por la prueba de que el legado no se mide en medallas ni titulares, sino en la capacidad de transmitir la calma cuando todo arde. En la evaluación final, firmé su recomendación para una beca completa. Pero puse una condición,
La beca llevaría el nombre de nuestro padre, no el mío. Porque esto es más grande que yo, le dije a Mason, que había asistido en silencio a la ceremonia. Se trata de construir algo que sobreviva a las peleas que creíamos importantes. Mason estaba al fondo, manos en los bolsillos, observando a Jacob recibir la beca. Por primera vez vi en su rostro un atisbo de comprensión, el peso de la presión, el valor del control, cuando vidas dependen de cada decisión. Esa noche cerré mi cuaderno de vuelo con una última entrada. Enseñarles a elevarse más alto que el miedo, y que el nombre Ja signifique más que supervivencia. Que represente a quienes se niegan a dejar que el miedo gane. Jacob se fue con sus alas ese día, pero supe que volvería. No para agradecerme, sino para enseñar a otro lo que significa mantenerse firme cuando el mundo tiembla. Y eso, más que cualquier aterrizaje que haya hecho, fue la verdadera victoria. La reunión se llevó a cabo en una fresca tarde de primavera en Nueva York. La aerolínea había reservado un hangar tranquilo, y uno a uno fueron entrando los pasajeros de aquel día. Algunos llevaban flores, otros cargaban el peso de recuerdos que no podían poner en palabras. En una mesa había fotografías del lugar del aterrizaje, humo saliendo de las ruedas, camiones de bomberos rodeando el avión, rostros atónitos, pero vivos. Me quedé a un lado, escuchando cómo los sobrevivientes compartían lo que recordaban. Una madre contó cómo abrazó a su hijo y susurró oraciones, convencida de que no vería otro amanecer. Un anciano relató el chirrido metálico de las ruedas golpeando la pista agrietada, y cómo pensó, esto es todo. Aquí termina todo. No hablaban como acusadores, sino como personas confesando miedo y gratitud. No dije nada durante un buen rato. No estaba allí como un héroe. Estaba como alguien que entendía el costo de sobrevivir. Esos momentos de silencio después, cuando el tiempo se siente más pesado porque sabes que lo has tomado prestado. Cuando por fin hablé, mi voz fue serena, pero suave. Yo no era solo un pasajero, dije, mirando los rostros frente a mí. Pero tampoco estaba solo. Ninguno de nosotros salió adelante ese día en soledad. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Esa clase de entendimiento que solo comparten quienes han respirado el mismo instante entre la vida y la muerte. Mason estaba allí también, sentado al fondo. Su postura ya no era rígida por el orgullo. Después del encuentro, se me acercó con un sobre blanco en la mano. No dijo mucho, solo lo dejó sobre la mesa. Dentro había un documento firmado, una declaración formal renunciando a cualquier reclamación sobre los bienes en disputa de nuestro padre. Más aún, Mason se comprometía a donar la mitad de lo que había asegurado para financiar una beca de respuesta a emergencias a través de la fundación de entrenamiento que yo había iniciado. Es hora de aportar a algo más grande que mis rencores, dijo en voz baja. Lo miré, leyendo la sinceridad en su rostro. No hicieron falta abrazos ni dramatismos. Simplemente asentí. No te perdono por esto, le dije, con un tono firme pero sin dureza. Te perdono porque es la única manera en que puedo avanzar sin cargar con los errores de ambos. Él asintió, aceptando la verdad sin discutir. Esa noche abrí mi cuaderno. En la primera página en blanco escribí, recuerda, nadie es perfecto, pero cualquiera puede aprender a mantenerse firme. Ya no era una nota sobre el pasado. Era un recordatorio para cada alumno, cada piloto, cada persona que algún día pudiera enfrentarse a su propio instante de quietud antes de actuar. Más tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, salí al porche del hangar. El cielo vespertino estaba pintado con estelas de contrail, las rutas aéreas redibujándose como líneas de tiza invisibles. Respiré el aire fresco y dejé que el silencio me envolviera. Ya no necesitaba aplausos ni reconocimiento. Mi propósito se había vuelto más sencillo. Enseñar a otros a sostener su propio cielo, sin importar cuán turbulento sea. Antes de despedirnos, nos encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Es una tranquila mañana con una taza de café caliente, o una noche en la que historias como esta te hacen compañía? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta,
sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy, donde quiera que estés. Esperamos que lleves esta historia contigo y recuerdes que, a veces, el milagro no golpea tu puerta. Espera en silencio, hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate, y nos vemos en el próximo.